Saludos a todas y a todos y bienvenidos a una nueva edición de Amateur Contesta, la sesión del canal donde yo respondo diferentes preguntas relacionadas a narrativa, industria, desarrollo, animación y otros con el hashtag Amateur Contesta que me dejan en la caja de comentarios de los videos que hago. Bueno, no voy a dar más latas, así que empecemos con el video. Super Honor 24 hacen tres preguntas. La primera, ¿qué serie ya fue anime o serie animada que empezó como algo simple y que mientras avanza se convierte en algo más complejo y profundo, como Dragon Ball, por ejemplo, del anime y Hora de Aventura en las caricaturas? Pues no sabría decirte, creo que me falta ver más contenido como tal, pero es lo que sí estoy bastante seguro es que Dragon Ball como tal no entraría en lo que dices. Yo lo veo como una serie que más que todo quiere apelar a su público general. Tal vez en la primera parte de Z sí podría ver con partes bastante serias, pero después ha habido como una involución y no sabe qué hacer desde mi punto de vista. Entre ser serio o no ser, o ser más simple, serio, simple, o sea, no veo una consistencia como tal. No en el sentido de que pueda haber escenas de humor o como tal o ser un poco absurdo, sino en el contenido que quiere mostrar en sí. ¿Ya? Así que creo que esa pregunta no te la puedo responder y también has dado ejemplos interesantes menos el de Dragon Ball. 2. ¿Qué te parecen los videojuegos que tratan de combinar dos géneros diferentes y tratan que ambos estén bien implementados en el videojuego? Como los shooters que lo han combinado con géneros de RPG, plataformero e incluso terror. Tenemos ejemplos como la saga de Borderlands, la saga de Half-Life, la saga de Metro que tienen tales combinaciones de género. Pues en lo personal no es que tenga una opinión negativa o similar, me da igual. Si el juego es bueno, es lo que a mí más me interesa. Las combinaciones siempre traen un reto de por medio para ver cómo puedes hacer encajar estas cualidades en sí. Eso sí, no voy a negar que ha habido una tendencia eso de combinar cualquier cosa para que ha sido exitosa para tratar de replicar resultados como esos juegos de shooters que tienen elementos tipo MOBA que fueron ese Paladins o los intentos de copia de Overwatch, por ejemplo, que algunos pues salieron pues fatales, sí. Y 3. ¿Conoces? Y si es así, ¿qué te parece el juego de Pillars of Eternity Wasteland? Conozco, no los he jugado. El que yo siempre he jugado ha sido sus otros contrapartes, por así decirlo, que para Pillars of Eternity es Tyranny y para Wasteland lo que fueron los primeros dos Fallout. Pero considerando que son muy similares, yo creo que son la polla en sí, pero tendría que jugarlos. Tal vez a futuro te pueda responder esas preguntas. Master Cheat Tag X-01, espero haberlo dicho bien. Hace tres preguntas. 1. Luego de ver tu video de los premios Amateur 2021 de la polémica Activision y Blizzard, en sí es Activision Blizzard, por si las dudas, oí un poco sobre que Microsoft compró los derechos de Activision y Blizzard, Activision Blizzard, o algo así. Si lo has visto, ¿qué puedes opinar de eso? Pues que te puedo decir que es la compra más chunga que se hizo en estos últimos años, porque Activision Blizzard ya era una empresa bastante poderosa económicamente hablando. Y yo creo que más que todo ha sido se efectuó esta compra porque la imagen de Activision Blizzard estaba tan a la mierda que si seguían como tal, así normalito, como si no hubiera pasado nada, yo creo que les reventaba una bomba de PR y una pérdida comunal en sí, primeramente con el público, y todos estos juicios que está viendo les podían haber llevado a hacer unas pérdidas millonarias o multimillonarias y una pérdida de fe de lo que es los inversionistas. En sí, vieron lo que es la compra de Microsoft como la compra que se vendiera, mejor dicho, van a disculpar que me expreso mal, que se vendieran como una solución bastante fácil y viable a lo que es su problema. Porque aunque ya no sean independientes, por así decirlo, al menos todos los problemas que se están viniendo encima van a tener un lavado de cara y van a poder salir bien en cierta medida. ¿Cómo resultará esto? ¿Se efectuará la compra? No lo sé. Pero lo único que sé es que si Bobby Kotick no se va cuando se efectúa la compra, la compra sirvió para nada. Una puta mierda en sí. Eso sí, un poquito que medio que parece monopolio lo que quiere hacer Microsoft, pero bueno. Veremos, no es que la iguale a lo que es Tencent u otras compañías, pero medio que se quieren armar lo que es con el control creativo en sí. Se ve a leguas, creo yo, me da la sensación. Si no, no afectarían tantas compras en sí como las que están haciendo. Afuera de ese último comentario, Soiner o Nintenfa, o lo que quieran llamarlo, vamos a la segunda pregunta. ¿Qué te parecen los trabajos y cómics del artista Monique Mark? Es aquella que hace momentos cómics entretenidos de The Old House, con toques de sátira, a veces comedia y otras cosas mejores que la serie base no ha dado. Ni fu ni fa.
Creo que esta era la artista que hizo la imagen, un mini cómic, un cómic mejor dicho, de que está bien ser un clasista de mierda, pero siempre que tú me aceptes de la comunidad de LGTB, de lo que yo soy. Yo creo que era esa, ¿no ve? En lo personal me da igual. Hay veces que hace cómics bien chistosos y otras veces se nota que le mama muchos productos de Disney. También por recuerdo por lo que tanto énfasis hacía con lo que es Star Wars y las fuerzas del mal en sí. Pero de ahí nada más. 3. En un episodio o arco o fanfic de una historia que tenga aventura o acción como uno de sus elementos, es necesario recurrir al diálogo durante una pelea o conflicto con batallas en medio. Aplica también los puntos de vista, pensamiento, personaje en medio de esta. No, no necesitas. Este recurso que tú estás diciendo se usa principalmente para ahorrar tiempo de animación en sí. Sí, o ahorrar tiempo o ahorrar tiempo en hojas en sí. O sea, para facilitar de que llegar al mínimo requerido para terminar, digamos, un episodio, ya sea en cómic, en libro o en animación en sí. Puedes hacer una pelea sin ningún diálogo de por medio o cosas por el estilo. Ya depende cómo lo hace la cinematografía y todo eso. Pero no es necesario. Repito, el objetivo principal de hacer eso es para ahorrar tiempo y recursos y dinero. Como es una táctica común que todas las empresas usan. ¿Es malo? No, depende cómo lo ejecutes. Obviamente siempre este recurso no implica que sea solo para ahorrar tiempo. Puede ser de que sea con una intención narrativa de igual forma. Pero repito, generalmente se usa para ahorrarse tiempo y presupuesto. Pero también, dependiendo de la intencionalidad del autor o cómo lo ejecutas, puede tener esa misma finalidad o no tenerla en sí. Pero ya depende. En sí tendríamos que analizar cada caso en específico para determinar de que si es válido o no. Horus Kaiser hace 3 preguntas. ¿En qué medida se debe usar el humor referencial como el humor de burlarse a sí mismo? Un poquito tuve que leer un poquito los subtítulos de lo que es la teoría del humor como tal. Depende mucho en sí el caso donde quieras aplicar el humor. En sí, yo creo que si cortas el flujo de la historia como tal de la narración, no vale la pena hacerse esa clase de humor o agarrar en el sentido de míreme, soy tonto, o mírenle, hay que burlarnos de ella o de él. No hay una regla específica, pero yo creo que esa es la condición más especial que se tendría que respetar para que no se sienta que es humor de o que humor de porno tortura, como se dice así. 2. ¿Qué franquicia de videojuegos plataformera es tu favorita y por qué? No tengo una franquicia así super favorita, pero me fliparon mucho los Crash Bandicoots en su tiempo, especialmente porque fueron los primeros que jugué antes que Mario. Sí. Jugué primero en una consola, bueno, no tanto en una consola de Sony, pero los juegos que más recuerdo han sido los de Sony que los de Nintendo. Sí. Tuve la suerte de tener un Super Nintendo en mis tiempos y un Sony. Pero más jugué lo que es la PlayStation como tal, porque era más fácil de piratear y ya no llegaba cartuchos de Super Nintendo a mi país. Ni modo. F. Y 3. ¿Merece una serie episódica o semi-episódica darle continuidad, respetar elementos establecidos como su lore, entorno a personajes para darle mérito a esta? Esta pregunta es siempre bastante recurrente, pero de todas formas recuerden que el concepto de pseudo lineal, semi-episódica no existe. O es unitaria o es serial como tal. El detalle es de que esto de semi-episódicas o pseudo lineal es que son unitarias, series unitarias que tienen sus elementos que establecen de su world building o similares, que sí se hace world building, se hace ficha de personajes y similares, aunque sea una serie unitaria, no solo exclusivas para las series seriales, si me dejo entender, ¿ya? Que tenga peso, porque antiguamente lo que se hacía en muchas series es de que no se ponía mucho empeño en los diálogos y en los personajes sean carismáticos, pero que muchos factores que suceden no tengan una cierta validez. O sea, es un borrón tinta nueva y al siguiente episodio como si nada hubiera pasado en el anterior. Eso se ve mucho en las series de los 70, 80 si se ponen a pensar un poco. No hay un cambio en sí. Los personajes, mientras más estáticos están, mejor. Lo que ahora, la tendencia en sí que yo agradezco es que
los elementos, por más unitaria que sea tu serie, hay elementos que sí o sí los vas a respetar por la construcción de tu mundo y similar. Ejemplo, si un personaje no le gusta el chocolate, en los siguientes episodios no le va a gustar el chocolate. Pero si prueba el chocolate y le gusta, en los siguientes episodios va a demostrar que sigue gustando. ¿Sí? Esa clase de cosas se agradece. ¿Es meritorio? Sí, es meritorio porque demuestra cierto compromiso o compromiso en sí con el trabajo que se está haciendo y un cierto nivel de profesionalidad en lo que es en el apartado narrativo. Así, ¿una serie unitaria requiere que cumplan con eso? No. Puedes crear una serie unitaria sin ese elemento de cubrir a las cosas que tú has estado explicando a medida que pasa tu serie. Pero no te hagas al listillo y trates de ponerte como que ciertas cosas sí, ciertas cosas no. O lo haces o no lo haces. No hay punto intermedio aquí. Un claro ejemplo es la serie de la Miraculous, ¿ya? Que la queja común que tiene esta serie es que no hay una consistencia en los personajes ni en la historia como tal. Fuera de que los personajes son medio pelotudos, Marinette es un claro ejemplo de desastre porque una muestra que aprende algo para que en los siguientes episodios se contradiga o pues como que nunca hubiera aprendido como tal, y la serie quiere mostrarla que está madurando, que está creciendo, que hay una cierta historia que se va desarrollando con los personajes secundarios, primarios, pero al final no llevan a nada, no acaba esa continuidad, la continuidad del hecho, el suceso. O sea, el mismo creador se autosabotea en sí en querer ser unitaria, pero a la vez quiere ser una serie serial en sí. Eso tienen que tener mucho cuidado. O sos unitaria o sos serial. Si quieres tomar elementos de uno con el otro, hazlo. Pero no te trates de asemejar a uno, pero escudándote con el otro en sí. Con esto del Miraculous, hay en internet una cantidad infinita de documentación, pueden ir a verlo. Que hay gente que ha visto más esa serie que yo y que les va a dar con mejores argumentos el por qué sucede eso y dónde sucede esas cosas para que se den cuenta a lo que me refiero. Yahm, espero haberlo dicho bien. Hace dos preguntas. Uno, ¿piensas hacer un video sobre cómo escribir comedia y terror o incluso misterio? No lo he pensado. Terror, yo no soy de los que adora el miedo y en esa clase de detalles. Pero para el terror tengo un video específico de cómo generar terror en sí. Que es bien antiguito. Revisar mis listas de aprendizaje, ahí están. Sobre comedia o misterio, no lo he pensado. Te voy a decir que suena interesante en sí. De un poquito más tengo que estudiar lo que es cómo generar comedia, porque hay teoría de cómo generar comedia en sí, o factores para generar comedia y misterio como tal. A futuro yo creo que sí, cuando aprenda mucho más de este contenido. Y también si a la gente le gusta más también ese contenido. Dos, ¿y tú crees que se puede criticar estas mismas o el terror? Pregunto esto ya como siempre dicen que la comedia es subjetiva, y pienso que con el terror pasa lo mismo, ya que no todos le tienen terror a lo mismo. A ver, esto sí es una pregunta interesante porque muchas personas salen a defender a su producto que está siendo criticado en sí, como tal. Todo eso, todos esos elementos tienen una construcción de base en sí. No es que nacen así alegremente, se construyen, como la narrativa. No es que agarre y yo escriba lo que sea y ya tengo un libro. O sea, siempre hay un procedimiento en el cual se sigue para escribir cosas. O sea, no hay un proceso que se puede juzgar, que se puede evaluar en sí. La comedia tiene teorías que se pueden usar para evaluar si algo es bueno o malo, o si tiene relevancia o cohesión con la historia dentro de una historia en sí. Se puede evaluar si un chiste es bueno o no, como tal. Si hago una burla, digamos, a alguna persona, algún suceso, represento bien el suceso, estoy haciendo la interpretación correcta, en lo que yo estoy haciendo referencia tiene relación con lo que ha sucedido. Sí, se puede evaluar, se puede analizar en sí, se puede. Ahora, con el terror, sí, efectivamente, yo puedo tener miedo a cosas que tú no puedas tener miedo, pero la forma en que muestras eso también importa mucho. Inclusive la parte de la tensión para generar el aire de horror es muy importante. Ese video que hice hace tiempo, que te lo dije, que te respondí ahorita, es un claro ejemplo de cómo puedes generar terror en sí sin tener que recurrir a solo jump scares y similares, o te genera terror como del bueno. ¿Se puede evaluar? Sí, se puede evaluar. Todo tiene una construcción, o sea, estamos creo que en una época muy como a mí me gusta, tú estás mal. Y ese es el único argumento que es más que suficiente en sí.
Y eso no sirve ni para limpiarse el culo con caca. ¿Entienden, no ven? Si ya son un poco vulgar, bueno, sí, yo siempre soy vulgar. Van a disculpar, soy un vulgo de mierda. Pero se puede evaluar, Todo se puede evaluar en sí. Porque también, para todos esos elementos, siendo redundantes, se hace una construcción en sí. Y tiene una teoría de por medio. El trastero de Demian hace 3 preguntas. 1. ¿Crees que eventualmente la TV morirá como le pasó al periódico de lavado y todas las empresas de animación se pasen a servicios de streaming? A ver, la TV se tiene la percepción de que ya nadie está consumiendo TV por todo lo que es internet en sí. Es correcto, hay mucha gente que consume más servicios digitales que la misma televisión, pero como tal morir lo dudo, porque ya van años que el periódico y la radio siguen siendo vigentes. Ya, su utilidad y donde se lo puede emplear no implica que que una puede reemplazar a la otra. Por ejemplo, si estás en un auto, no puedes estar viendo televisión, pero sí puedes estar escuchando algo. Entonces la radio sigue vigente. Inclusive la radio se ha transformado a los elementos digitales actuales. El periódico, no todos están interesados en buscar lo que es en celulares o las portales de noticias. Muchas veces quieren un condensado, un papel como evidencia en sí, porque en el medio de internet cualquiera puede eliminar, cualquiera puede reinterpretar algo así, para que me entiendas a entender. Entonces no todos, entonces prefieren la fuente más confiable en papel como tal, y la gente sigue consumiendo periódicos hasta el día de hoy. Y la TV pasa lo mismo en sí. En Estados Unidos recuerdo haber visto una imagen de lo que es el canal de Cosas del Futuro, que en su Twitter publicó el señor Martin, de que la televisión en Estados Unidos representa el 35% del consumo de entretenimiento. 35%, y sigue siendo la dominante en Estados Unidos, si mal no me equivoco. Así que, como tal, no van a morir. Van a seguir teniendo su mercado. Obviamente va a ser más de nicho, va a ser más especializado y tal vez menor. Pero morir, no creo. Actualmente no creo, y un par de años tampoco. En un futuro, así, podría pasar. Podría, pero toca esperar. Con lo de las empresas de animación, o sea, hay que comprender de que ellas no es que desarrollan para una plataforma específica. Desarrollan un producto, cortometraje, mediometraje, largometraje, como lo quieran ustedes llamar, que dependiendo de la forma donde se distribuya, ya es otro tema. Se puede distribuir en cine, se puede distribuir en televisión, en servicios de streaming, en DVDs, en Blu-rays, en lo que vos te puedas imaginar. Las empresas van a seguir produciendo cosas, como tal, como siguen produciendo. Solo es que la distribución ya va a ser otro tema. Ahorita la tendencia es que la distribución pase a ser todo streaming, como tal. Claro ejemplo es Disney, que ahora está tratando de cerrar sus canales de televisión para reducir costos y que todos empiecen a consumir de un solo lugar, para así tener que evitar pagar a lo que es el Estado, a diferentes empresas, tener más control de los ingresos que se tienen, e inclusive evitarse ciertas regulaciones como tal, que es que para entrar en un canal, si tienes un canal de televisión para emitir, una serie en Perú, tienes que cumplir con los requerimientos de emisión de Perú. Me voy a inventar ahorita de que para transmitir una serie de horarios de acción, si tiene sangre no puede transmitirse determinados horarios. Si es un tipo de contenido, solo puede transmitirse con ciertas advertencias y toda esa clase de macanas. Por ejemplo, inclusive puede haber cuestiones políticas que no puedes poner propaganda en contra del gobierno. Así, casos extremos estoy diciendo. No estoy diciendo que así pase en Perú, pero es un ejemplo. 2. ¿Qué opinas de los NFTs? Tanto los argumentos que lo defienden como el futuro, como sus detractores que destruirán la industria de los videojuegos. De verdad tengo una opinión neutra respecto a esto, que ambas partes se generan completamente, pero que siempre me gusta escuchar opiniones. A ver, NFTs como tecnología de seguridad, bien, me gusta la idea, pero no se le está dando una utilidad para decir que es el futuro en sí. No veo alguna implementación que no se haga actualmente y que el NFT lo pueda hacer mejor. Seguridad, sí, de seguridad es lo más seguro, pero ¿cuál es la diferencia en sí? Digamos, la venta de arte, que es la más polémica. Yo vendo un trabajo artístico como tal, sea bonito, sea feo, porque la mayoría de los NFT son horribles. ¿Cuál es la diferencia de que alguien me comisione? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, para que sea un NFT se tiene que pasar por un procedimiento más chungo,
todo lo que quiere, que se tiene que validar, que tiene que ser un proceso. De hecho, para hacer la compra, la compra no es que sea efectuada cuando, digamos, pago comprar y ya se tiene que validar, se tiene que pagar el arancel para que se haga la validación de los datos y un montón de cosas más. Si en el NFT es tuyo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué eso es mejor que hablar con el artista directamente y decir, oye, yo quiero a mi furra tetona con dildo bien grande que esté colgando de sus ojos? ¿Cuánto me cobras? Ya, $500. ¿Para cuándo? En una semana, listo. Te pago, necesito 30%, toma el 30%. Aquí tienes, pasa una semana, aquí tienes tu dibujo, ya, toma los 500, el resto del dinero que tienes. Ah, ya, perfecto, listo. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué los NFT serían más útiles? Ahorita, el argumento principal que están usando es basura. Porque la criptomoneda como tal tiene un valor más alto, pero es más variable. Y por eso están haciendo todo ese marketing, porque quieren tratar de sacar el mayor dinero posible con el menor esfuerzo en sí. Esa es una verdad que nadie va a negar. Porque si quieres un trabajo más bien hecho, inclusive solo pedirlo directamente al artista. ¿Para qué vas a ir a comprarte con un NFT y una criptomoneda en sí? Porque la criptomoneda vale más que la moneda común y corriente, siempre y cuando la puedas cobrar, obviamente. Pero ahorita ya se sabe que tanto han hecho esto de las NFT, que ahorita yo veo que la burbuja está explotando, porque están saturando al mercado de imágenes burdas, feas, que casi nadie puede comprar. Hay gente que ha comprado, ¿no has visto al Anyman, al Snoop Dogg? Sí, han comprado. ¿Y ustedes tienen el mismo poder adquisitivo? ¿Ustedes creen que esas personas ricas son el promedio de la población mundial? Esas personas cagan dinero, señores. Cagan dinero. Y crearse una crypto wallet, como se dice, una cartera digital de criptomonedas, no es fácil. No es fácil. No es fácil. De hecho, ni siquiera los NFT hacen que tengas tú los derechos patrimoniales ni los derechos morales como tal. De hecho, solo te pueden dar una licencia que tú eres poseedor, pero que seas poseedor no te da ningún derecho como tal en sí, como un trabajo artístico común y corriente. Inclusive las mismas comisiones normales de artistas, esto ni siquiera está todavía en lagunas, porque no se especifica como tal si puedes tener los derechos patrimoniales cuando tú compras una comisión, mandas a hacer una comisión, o simplemente solo tienes la imagen para presumir que has hecho y listo. Y el autor se queda con todas las imágenes. Los NFTs no son el futuro. Solo está sirviendo como especulación, no está sirviendo como una herramienta para solucionar un problema real. Porque las tecnologías o las cosas que pasaron a ser un boom es porque solucionaron algo en específico que no se puede solucionar en ese momento. Los NFTs no solucionan nada. Están creando en sí problemas. Porque ahorita los NFTs para vender, y esto también va con lo que es la sobresaturación, están robando arte de otros artistas y los están convirtiendo en NFT a sus espaldas. Inclusive hubo el año pasado una polémica de que están acabando avatares de los canales de YouTube o de diferentes influencers y los convierten en NFTs, diciendo que ellos están vendiendo los NFTs cuando los autores, los creadores de contenido no tenían ni puta idea de lo que estaba sucediendo. Eso no soluciona un problema. Estás generando un problema para tratar de una solución, que ni siquiera es solución. Estás demostrando que tu solución no sirve para nada en sí. Y cuestión de los videojuegos, no es el futuro. Ni si no lo es para arte, va a ser mucho menos para los videojuegos. El argumento, voy a poder usar la espada maestra en cualquier tipo de videojuegos que pueda llevar el metaverso y toda esa clase de detalles. Y yo les pregunto, oye, huevón, ¿tú conoces los derechos de autor? ¿Tú conoces los derechos de autor? 1. 2. ¿Tú conoces la complejidad de programar algo en un juego? Y con eso le cierras la puta boca. Primeramente con el 1, los derechos de autor son bien chungos, es un mundo muy jodido. Ahí se hacen demandas millonarias y todo lo que quieras. Pero ¿tú crees que Nintendo va a permitir que una representación de sus iconos importantes, como la espada maestra, sea usada para penetrar a una mujer en un juego porno de NFT en el mundo, en lo que es el metaverso? ¿Tú crees que eso va a permitir Nintendo? Que una propiedad suya, un elemento, aunque sea minúsculo, sea usado para algo por el cual no ha sido creado. Si están haciendo berrinche por fangames, ¿ustedes creen que van a permitir eso? ¿Ustedes creen que van a agarrar ustedes han pensado que la cantidad de robo que puede haber por eso?
Las empresas no van a hacer, si las empresas están bien quisquillosas con lo que es los derechos de autor en YouTube y en las diferentes páginas, imagínense lo que va a hacer con lo que es los NFTs y con lo que es la programación. Si yo tengo un juego que ni siquiera contempla cosas de espadas similares, ¿ustedes creen cómo carajo voy a poder meter varios elementos que ni siquiera tienen relación al juego base en el juego en sí? ¿Ustedes tienen la idea? Porque la red blockchain no guarda elementos en sí, no guarda una imagen, solo guarda la información de referencia de la imagen. Por eso es de que cuando hay tantas estafas actualmente de que el tipo cobra por un NFT no sé cuántos millones de dólares y desaparece, elimina el servidor donde están las imágenes, ¡pum! Se perdió. Aunque tú tengas el NFT, como no está alojada en ese espacio virtual digital en sí, no sirve tu NFT. No sirve. A lo que yo tengo entendido, así no te va a servir de nada. Tiene que estar sí o sí en el lugar, el archivo en el lugar donde se está haciendo referencia. El NFT solo es la facturilla nomás, pero el producto en sí no lo va a guardar. Si el lugar donde estaba ese producto que has comprado no está, la facturilla te sirve solo para limpiarte el culo, y ni siquiera va a abarcar cuánta caca tienes en sí. Bueno, ya no voy a dar más lata. Los NFTs no son el futuro. No hay todavía la necesidad o el problema que vaya a solucionar los NFTs. Los detractores generalmente están buscando formas de especular y generar dinero lo más rápido posible, y se nota. Todos los que están diciendo los defensores son así, que no entienden el mundo, bueno, ya explican, y usan los mismos argumentos, pero todos estos problemas, los que no le entiendes, va a ser cosas chungas, y tú no le entiendes, eres un hater, y cuando dices un hater, listo, ya has ganado. No tienes nada más que demostrar no tienes nada más que demostrar. La otra persona que ha dicho eso, perdió inmediatamente, sí. Y eso incluye a Ubisoft, que ha dicho que los gamers no entienden el futuro en sí, de lo que son los NFTs. Ya, ¿y qué has implementado los NFTs? A unas skins bien chungas para solo un juego. ¿Lo vas a poder traspasar? Tal vez. Como los cromos del FIFA que no se traspasan entre versiones. Listo. No va a ser en el futuro. Pero como tecnología de seguridad está bien chunga. Eso sí, está muy bueno. La última pregunta. ¿Qué crees que se puede hacer o recomendar para intentar hacer que las personas, especialmente en internet, dejen de percibir las opiniones negativas a un producto de su interés, una serie animada por ejemplo, como un ataque personal? Es hasta ridículo esto, pero es algo que creo que ha pasado a todo el mundo al menos una vez. Ha pasado a todo el mundo. No sabes cuántas veces he tenido comentarios en este canal, que los han eliminado después, de gente que se ofende mucho cuando digo que su producto no es bueno, o hasta digo que es basura o malo, o digo que no le pongo en el pedestal que se merece que esté, digamos con un 10 de 10, y le pongo un 6 o un 5. No te imaginas. Pero es un problema que yo tampoco no sabría decirte cómo hay una respuesta en sí, ya que muchas personas asocian estos productos a su propia persona, a su identidad como persona. Entonces cuando tú los criticas o dices algo que no les parece bien, porque no siempre es una crítica algo negativo para ellos, porque digamos puede decir, a mí no me gustó el color de este personaje, pero el personaje me parece excelente en esta serie que es excelente, y es una ofensa total para ellos o ellos en sí. Es que se lo asocia mucho a su persona en sí, y eso ya es un problema ya de personal de cada uno. Yo en lo personal lo que haría es, bueno, mira, a volar por solo un intento de la vía pasiva. Si la persona insiste, o inmediatamente si el primer comentario ya es solo ataque, ni te molestes, hasta bloquearlo, porque es mejor para tu salud mental en sí. Es la única solución que veo por ahora, porque dar voz a estas personas es lo que genera más esta clase de ardor, o de esta clase de que más personas que se sienten así, que sean parte, que se identifiquen con la obra, te vengan encima en sí. Es un tema muy chungo, no tengo la solución en sí. Bueno, la solución sería que estas personas vayan al psicólogo, o sea, no en ese plan que está loco, sino ayudar a búsqueda de ayuda profesional, para que puedan dejar de tratar de asociar, mejor dicho, un aspecto ficticio como identidad única total de su persona. A mí me gustan ciertos productos, sí. Me ayudaron a superar una etapa de mi vida, o me identifico con algún personaje, perfecto. Pero que sea tu ser en sí, y ahí es el problema. Y eso es lo que sucede en lo que dices.
no hay una solución clara, yo no la tengo. Tal vez otra persona nos podría responder a futuro. Es un campo muy complejo. Mari López hace 3 preguntas. 1. ¿Qué cosas consideras sumamente primordiales de aprender para ser capaz de escribir y narrar una historia de manera coherente, independientemente de género, medio y target de la misma? Y ya. Hay 2 cosas que yo veo que mucha gente que quiere escribir o crear productos de industria naranjas no lo hace, se estrellan contra la pared o contra el suelo, lloran, se siguen estrellando y no saben por qué, pero cuando se les dice, dicen no, tú estás mal. Y estas 2 cosas son: 1, saber la teoría en sí de lo que quieres, de lo que es la narrativa. Por ejemplo, las tramas maestras, la estructura narrativa, que es la tradicional, la in media res o la extremis res, los géneros, tipos de personajes, todo ese contenido narrativo que, aunque parezca aburrido, es importante saberlo para saber cómo podrías orientar tu trabajo, o sea, cómo te ayuda, te facilita, porque escribir por escribir no va a hacer que saques un buen trabajo en sí. Ya. Y el otro más importante, que aunque puede ser que falles en la parte de conocimientos, yo no lo sé todo, pero yo creo que esta es la más importante de igual forma, es planificar, estructurar la base de todo antes de ni siquiera escribir. ¿A qué me refiero con eso? Ficha literaria de tu obra, una escaleta que describa todo a menos de principio a fin toda la historia que quieres hacer, ficha de personajes para saber cuántos personajes van a haber, world building, lo más básico para cualquier trabajo narrativo, y ahí ya le vas aumentando las diferentes cosas dependiendo del formato, si es en cómics o cómics o por la parte visual, cómo va a ser el concept y todo eso, pero ya es esa parte. Pero si no tienes la base estructural, o sea, estructurado tu trabajo narrativo, no puedes escribir como tal, porque lo que vas a escribir tarde o temprano se va a contradecir, o va a ser malo, o va a ser estúpido, o los 3 juntos, o más cosas exclusivas. Cualquier proyecto de industria naranja, aunque sea un puto fanfic, si no planificas, va a estar destinado a fracasar, y lo más seguro, 99.99999% es que va a fracasar. Va a fracasar. Esas 2 cosas es lo que yo veo que falta a todas las aspirantes o gente que quiere escribir, aunque sea por hobby. Conocimiento del área, o sea, la parte cómo se podría estructurar, que te ayuda, o sea, todo el conocimiento teórico. Estructura narrativa, tramas maestras, tipos de narradores, etcétera, etcétera, etcétera. Y 2, la planificación y estructuración del proyecto antes ni siquiera escribir un simple guión en sí. Ya he dicho, ficha de personajes, ficha literaria, escaletas, etc. En sí, mis streamings pueden ver que yo he hecho parte de ese trabajo en sí. Obviamente a menor nivel, porque son 3 horas y no se puede hacer mucho en 3 horas. Pero es la base mínima, lo mínimo y lo primero que tienes que hacer para antes de poder escribir algo. 2. ¿Consideras que autoinsertarse de alguna manera dentro de una historia creada por otros autores es una actividad negativa o poco profesional para un escritor? ¿Y por qué? En el mundo de los fanfic, porque es donde sucede lo que me estás diciendo, generalmente muchos escriben para poder ser partícipe del trabajo en sí. Aunque no sea canon, pero para él va a ser canon como tal. Quiere ser parte de la serie del mundo o en sí engancharse con un personaje masculino o femenino que le mola mucho. Problema, que esta clase de historias no tiene una finalidad narrativa de contar algo. Es solo ver al autor hacer cosas que él quiere hacer dentro de la obra y nada más. Mostrar que tiene la polla gorda, que todos los personajes le digan, oye, tienes la polla gorda, te la mamaré todo el día. Shippearse con algún personaje. En sí no contar nada, o sea, no hacer el trabajo narrativo en sí, solo ponerse la historia y listo, que todo sirva a merced de ellos, o que voy a romper cosas de la historia para que yo encaje dentro de la historia en sí. ¿Es algo negativo? No lo veo como una práctica negativa o deplorable, pero lo que sí sé es de que no vale la pena leer estos trabajos, ninguno, y no hay una excepción que no haya valido, que no rompe con lo que estoy diciendo. Estos trabajos no tienen ningún tipo de valor narrativo o artístico, más que solo la autosatisfacción del autor en sí, que se ha autoinsertado para esta clase. Obviamente, si para que venga, pero si es un personaje terciario que aparece en el fondo para decir unos días de algo, es como las series normales aquí.
como las polémicas de las chicas superpoderosas o diferentes autores que se insertan en series, pero que solo son específicamente como personas de fondo. Aquí, casi en la totalidad de los casos que hacen estas personas, no tiene ningún tipo de valor narrativo y solo es para mostrar que la tiene gorda, ser partícipe y listo. Es como esos personajes OC que posan con los personajes de una serie, que casi siempre son representaciones de la persona en sí, para sentirse que son partes de la serie o sentirse más con una conexión personal más al personaje en sí, o a la historia o al worldbuilding o lo que sea. Y 3. ¿Cómo aprendiste tanto acerca de la creación y análisis de diversas obras artísticas, series animadas, cómics, fanfiction, etcétera? ¿Estudiaste algo relacionado a ello o aprendiste por tu propia cuenta? Bueno, un poquito yo creo que lo hablé en este canal. Yo, desde que tengo uso de la razón, siempre quise crear videojuegos como tal. Yo principalmente quise solo ser programador porque era lo que más me iba bien, lógica y todo eso. Pero en mi medio, en mi país, no hay eso. No hay una industria como tal en sí, en lo que es videojuegos. Entonces dije, ya la situación va a mejorar a medida que yo entre a la universidad o ya salga de la universidad, ya va a haber seguro. Ese era mi criterio, pero jaja, la vida me dijo, pelotudo, y no hubo nada. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que aprender por mi cuenta en sí. Entonces estuve estudiando, creando, viendo, analizando, inclusive vi a otras personas analizar, ver también un poquito, estudiar cómo lo hacen, tratar de copiar o imitar en sí. Hice todo el proceso por mi cuenta, porque tampoco es que haya una carrera de escritura, o sea, hay una carrera de lenguas en mi país, pero lenguas específicamente idiomas, referido, pero no cuestión de crear cosas para industria naranja como hay en Estados Unidos y Europa y similares. Entonces estuve así bien, yendo a eventos para aprender, aunque no tenga nada creado y similares así. Eso me dio posibilidad inclusive a dictar clases en una universidad privada de mi país. Duré 1 año y medio, pero también ahí tuve que afianzar mucho conocimiento porque también de otras áreas me pedían. Yo pues como que me quiero, ay Dios mío, me van a preguntar de esto y yo no sé nada de esto, tengo que pasar aunque sea para decirles el agua moja, el fuego quema. Todo eso es de esa forma es donde aprendí. Y este canal también fue una iniciativa, principalmente nació porque quería afianzar mis conocimientos como tal. Si me equivoco, pues ya ni modo. Y si me va bien, ya ni modo. Ya ni modo. Por eso es de que inclusive este canal ya tiene como más de 4 años, si mal no me equivoco, y tiene tan pocos views en sí, porque no es que quiero hacer que este canal monetice ni esa clase de detalles, aunque sea bonito, pero mi intención es usar este canal para aprender en sí y afianzar todo lo que estoy aprendiendo a lo largo de diferentes eventos, textos cortos o diferentes opiniones y conocimiento que fui adquiriendo de diferentes lados en sí. Y esto sería todo por esta ocasión. Sí que me pasé con una preguntilla de tiempo, van a disculpar. Y bueno, ya nada más. Muchas gracias a los que ven mis videos y muchas gracias a todos los que dejan sus preguntas. Recuerden que para participar tienen que dejar sus preguntas con el hashtag AmateurContesta en la caja de comentarios de mis videos. Preguntas referentes a lo que es industria, narración, animación, videojuegos u otras similares. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.